Algunas construcciones antiguas no parecen pertenecer a su tiempo, sino al nuestro, o incluso a uno que aún no llega. A lo largo de la historia, el ser humano ha levantado estructuras que desafían toda lógica conocida. Monumentos creados sin tecnología moderna, pero con una precisión, escala y propósito que todavía hoy nos cuesta explicar. En este recorrido vamos a explorar obras del pasado que parecen sacadas del futuro. Templos, ciudades y megaestructuras donde la ingeniería, la astronomía y la imaginación se adelantaron siglos a su época. Prepárate para mirar la historia con otros ojos. Número 13. Catedral de Colonia, Alemania. La Catedral de Colonia se eleva majestuosa en el horizonte, una estructura gótica de proporciones épicas que domina el corazón de Europa. Su construcción comenzó en 1248, pero lo que la distingue no es solo su antigüedad, sino la singularidad de su diseño. Con torres gemelas que alcanzan los 157 metros, la catedral no solo se erige como un templo religioso, sino como un monumento que parece buscar una conexión con lo divino a través de su imponente verticalidad. El contraste entre su arquitectura y la modernidad de la ciudad a su alrededor la hace parecer un vestigio de otro tiempo, un testimonio de la ambición humana de alcanzar lo inalcanzable. Al caminar bajo sus naves, uno se sorprende con la precisión de los detalles, y es difícil creer que hace más de 800 años los artesanos de la época lograran una simetría tan perfecta. A medida que el sol se pone, la luz dorada resalta los pináculos de la catedral, creando un paisaje visual que fusiona lo antiguo con lo moderno. Su geometría sagrada no solo es un testimonio de la destreza humana, sino un recordatorio de la capacidad de nuestros ancestros para imaginar estructuras que desafían la lógica de su época. A lo largo de su historia, la Catedral de Colonia ha sido mucho más que un edificio. Es un símbolo del esfuerzo por trascender, de la conexión entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro. Número 12. Derawar Fort, Pakistán. En el árido desierto de Cholistán, el fuerte Derawar emerge con una imponente geometría circular, como una fortaleza olvidada que desafía el paso del tiempo. Esta estructura, construida alrededor de 1733, no es solo un fuerte, es un testimonio de la ingeniería avanzada de una civilización que parecía estar siglos adelantada a su época. Los 40 bastiones que rodean la fortaleza parecen salidos de una mente futurista, como si fueran propulsores de una nave espacial más que muros de piedra. A vista de pájaro, la simetría de la fortaleza es tan perfecta que se asemeja a la construcción de una megaestructura diseñada para soportar los embates del tiempo y el desierto. Las paredes del fuerte son un recordatorio de la capacidad de los antiguos para integrar sus edificaciones de manera armónica con el entorno natural. Cerca del fuerte se encuentran las ruinas de un cementerio real, una estructura que refuerza el aire místico de este antiguo complejo. La mezquita de mármol blanco que se encuentra a su alrededor parece una estación de mando avanzada, en completo contraste con la brutalidad del fuerte, una imagen de la dualidad entre lo antiguo y lo futurista que hace que Derawar no solo sea un fuerte, sino un vestigio de la ingeniería avanzada de su tiempo. Número 11. Ollantaytambo, Perú.
En el Valle Sagrado de los Incas, Ollantaytambo destaca no solo por su belleza natural, sino por la asombrosa precisión de su arquitectura. Este complejo, que data del siglo XV, no parece una construcción común de la época, sino una ciudad esculpida en la ladera de una montaña con una precisión que hoy consideraríamos futurista. Las gigantescas murallas de Ollantaytambo, construidas sin el uso de mortero, se ensamblan con tal exactitud que resulta difícil creer que no fueron colocadas con tecnología avanzada. Pero lo más sorprendente es su sistema hidráulico. Los canales de agua y acueductos de Ollantaytambo siguen funcionando con una eficiencia que desafía las herramientas de la época, moviendo el agua con una precisión que parece sacada de un manual de ingeniería moderna. La simetría de las terrazas que rodean el complejo, visibles desde las alturas, crea un patrón visual que recuerda a una megaestructura orgánica. Cuando se observa desde el aire, la perfección del diseño se asemeja más a un circuito integrado que a una ciudad inca. Ollantaytambo, más que un sitio arqueológico, es una estructura que refleja la capacidad de los antiguos para crear obras de ingeniería tan avanzadas que todavía hoy nos dejan sin palabras. Número 10. Bagan, Myanmar. En la vasta llanura de Bagan, Myanmar, más de 2000 templos y pagodas se alzan hacia el cielo como antenas de una civilización galáctica. Construidos entre los siglos XI y XIII, estos templos parecen sacados de un paisaje futurista, con una geometría tan precisa que parece diseñada por una computadora. Al sobrevolar el templo de Ananda, la simetría de sus formas doradas y blancas bajo el sol radiante crea una imagen que parece sacada de una película de ciencia ficción. El movimiento de las nubes sobre las estructuras y el paso de los globos aerostáticos añaden una atmósfera que mezcla el pasado y el futuro de manera impresionante. El diseño de algunos templos, como el Dhammayasika, revela patrones geométricos complejos que evocan la organización de una estación espacial. A medida que el sol se pone, las pagodas de Bagan parecen recibir la luz de una fuente cósmica, como si esperaran una señal del universo. Esta red de templos, que a primera vista podría parecer un simple paisaje religioso, es en realidad una construcción avanzada que sigue sorprendiendo a los arqueólogos y visitantes por igual. Número 9. La Gran Muralla, China. La Gran Muralla de China, en su imponente extensión, es más que una simple muralla defensiva. Es una obra de ingeniería monumental que parece diseñada para ser vista desde el espacio. Su construcción comenzó hace más de 2000 años, pero gran parte de lo que vemos hoy fue reconstruido durante la dinastía Ming alrededor del 1368. A medida que se observa desde el aire, la muralla serpentea por las montañas con una precisión que parece algo más que un muro de contención. Las torres de vigilancia se alinean perfectamente, formando nodos de una red visual que conecta las crestas de las montañas en una perfecta armonía. Durante el atardecer, los ladrillos de la muralla y las torres parecen iluminarse, como si fueran circuitos energéticos conectando los puntos más altos de Asia. Esta megaestructura no solo es una barrera física, sino también un símbolo de la ingeniería avanzada de su época que superó los límites de lo que se consideraba posible en la antigüedad. A través de su escala y precisión, la Gran Muralla se presenta como una de esas construcciones antiguas que parecen del futuro. Número 8. Sigurat-de-Ur, Irak. En medio de las vastas llanuras desérticas de Irak, el Sigurat-de-Ur se alza como una pirámide escalonada que desafía la simple comprensión humana.
Construido alrededor del año 2050 a.C., este imponente monumento revela una precisión en su diseño que lo hace parecer más una base tecnológica que una construcción ancestral. La estructura de plataformas superpuestas que forma una silueta inconfundible se eleva hacia el cielo con una magnitud y una geometría que rompen con la arquitectura convencional. Desde una vista aérea, las escaleras monumentales del Zigurat se convierten en caminos hacia una dimensión más allá de lo físico, llevando a los observadores a un pasado que se siente demasiado avanzado para su época. Cada uno de sus ángulos fue diseñado con una orientación astronómica perfecta, lo que no solo muestra una fascinación por el cosmos, sino también un entendimiento profundo de las leyes naturales. Aunque han pasado más de 4.000 años desde su construcción, el Zigurat de Ur sigue siendo un símbolo de ingeniería avanzada, un vestigio de una civilización que dominó las ciencias y la arquitectura de una manera que sigue dejando huella en nuestra comprensión del pasado. Número 7. Taj Mahal, India. El Taj Mahal, una obra maestra de la arquitectura que se erige en la ciudad de Agra, India, es una de las estructuras más perfectas que se hayan construido en la historia de la humanidad. Finalizado en 1648, este mausoleo no solo es un testimonio del amor eterno, sino también una lección de simetría y diseño. El mármol blanco marfil que recubre la estructura parece resonar con una perfección digital, cada detalle finamente esculpido de una manera que hoy consideraríamos propia de una tecnología avanzada. A medida que la luz del amanecer se derrama sobre el Taj Mahal, el edificio parece cobrar vida, reflejándose perfectamente en los jardines que lo rodean. Lo que más sorprende es la precisión en la que todo está alineado, desde los arcos hasta el gran óculo en el centro. Todo parece tener un propósito matemático, como si se hubiera diseñado no solo para ser un monumento, sino una obra que se adapta a las energías naturales del entorno. El Taj Mahal no es solo una maravilla visual, es un recordatorio de que la perfección arquitectónica puede parecer algo salido del futuro, aunque haya sido creado hace siglos. Número 6. Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge, el misterioso círculo de piedras en las llanuras de Salisbury, en Inglaterra, se erige como un enigma arquitectónico que nos hace cuestionar la comprensión que tenemos sobre las civilizaciones antiguas. Levantado alrededor del 2500 a.C., esta estructura de enormes bloques de piedra tiene una alineación astronómica tan precisa que parece haber sido construida con un propósito que va más allá de la simple religión o el ritual. Los megalitos de Stonehenge se alinean con las estrellas, los equinoccios y los solsticios de una manera tan exacta que parece un reloj cósmico de proporciones titánicas. Cada piedra fue colocada con un sentido que desafía la lógica de la época en que fue construido. La atmósfera en Stonehenge, especialmente durante el amanecer o el atardecer, es como la de un observatorio astronómico antiguo, donde la energía cósmica se filtra a través de las rendijas entre las piedras. Esta estructura, aunque primitiva en su forma, tiene una complejidad y un propósito que no se ajustan a las tecnologías que se pensaban disponibles en el pasado. Es una obra de ingeniería que parece del futuro, capaz de conectar el cosmos con la Tierra. Número 5. El Panteón, Italia. El Panteón de Roma, reconstruido en su forma actual en el 126 después de Cristo. Es una de las mayores proezas de la ingeniería en la historia de la arquitectura.
Su cúpula, que sigue siendo la más grande del mundo sin refuerzo, es un testimonio de la habilidad de los antiguos romanos para manipular el espacio de maneras que solo hoy estamos comenzando a comprender. Al entrar en el Panteón, uno experimenta un cambio de percepción total. La luz natural que entra a través del óculo en la cima de la cúpula crea una atmósfera etérea, casi como si el edificio estuviera vivo, reaccionando a la energía del sol. Esta iluminación natural que cambia según la hora del día hace que el Panteón parezca un dispositivo interactivo diseñado para medir el tiempo cósmico. El uso del hormigón en su cúpula, innovador para su tiempo, crea una sensación de ligereza a pesar de la magnitud de la estructura. El Panteón no solo es una obra maestra de la ingeniería, sino también una construcción que sigue siendo relevante hoy, casi 2000 años después, en su capacidad para fusionar la arquitectura con la luz, el espacio y el tiempo. Número 4. Borobudur, Indonesia. En la isla de Java, Indonesia, el templo de Borobudur se erige como un complejo monumental que parece estar diseñado para el futuro. Construido en el siglo IX, este templo budista no es solo una estructura religiosa, sino un mapa tridimensional del cosmos. A medida que uno sube por sus niveles, cada plataforma se convierte en una cápsula de almacenamiento de sabiduría, y las estupas que coronan el templo parecen antenas que conectan el mundo terrenal con el cosmos. Su diseño geométrico y simétrico crea una sensación de orden absoluto en medio de la naturaleza exuberante que lo rodea. El amanecer en Borobudur es una de las vistas más impresionantes del mundo, cuando la bruma se disipa y las figuras de Buda talladas en piedra parecen cobrar vida. Cada estupa y relieve está tallado con una precisión que lo hace parecer una pieza de un rompecabezas galáctico. Borobudur no es solo un templo, es un testimonio de cómo la ingeniería antigua podía mezclar el arte con la cosmología de una manera que aún hoy parece futurista. Número 3. Moais de Rapa Nui, Chile. En medio del Océano Pacífico, la isla de Pascua parece un punto perdido en el mapa. Sin embargo, al llegar, la sensación es muy distinta. Allí, los moais se alzan en silencio, enormes figuras de piedra que miran el horizonte como si llevaran siglos observando algo que nosotros no alcanzamos a ver. Talladas entre los años 1250 y 1500, estas estatuas no solo impresionan por su tamaño, sino por la intención que hay detrás de su disposición. Lejos de estar colocados al azar, muchos moais siguen alineaciones precisas relacionadas con el sol, las estrellas y el paisaje natural de la isla. Sus rostros severos y sus cabezas desproporcionadas transmiten una extraña sensación de control y equilibrio, como si fueran parte de un sistema cuidadosamente pensado. No parecen simples esculturas, sino piezas de una red simbólica que conecta a la comunidad con las fuerzas que rigen la naturaleza. En lugares como Ahu Tongariki, una larga fila de moais se recorta contra el cielo al atardecer. Cuando el sol desciende y la luz se suaviza, las estatuas reciben los últimos rayos del día de forma casi perfecta. No es una coincidencia estética, sino una muestra del profundo conocimiento astronómico de quienes las erigieron. Los moais reflejan algo más que habilidad técnica. Hablan de una civilización capaz de leer su entorno, de entender el ritmo del cielo y de dejar un mensaje tallado en piedra que, siglos después, sigue despertando asombro y respeto. Número 2. Mont Saint-Michel. Frente a la costa de Normandía, donde el mar nunca se comporta igual dos veces,
el Mont Saint-Michel se levanta como una presencia solitaria y poderosa. No es solo una isla, es una ciudad que crece hacia arriba, piedra sobre piedra, como si buscara mantenerse a salvo entre el cielo y el agua. Su historia comienza en el siglo X, pero lo que realmente la hace única es su relación constante con las mareas. Cuando el nivel del mar sube, el lugar se aísla por completo. Cuando baja, el paisaje vuelve a abrirse. Todo aquí cambia, excepto la fortaleza. Caminar por sus calles empinadas es avanzar por un espacio pensado para resistir. Las murallas, la abadía y las viviendas forman un conjunto compacto, diseñado no solo para durar, sino para adaptarse a un entorno exigente. Nada parece colocado al azar. La arquitectura sigue una lógica clara: proteger, elevar y perdurar. Por eso, visto desde lejos, el Mont Saint-Michel no parece una ciudad medieval, sino una estructura creada para sobrevivir en condiciones extremas. Al caer la tarde, el lugar adquiere una atmósfera casi irreal. La luz suave del atardecer se refleja en el agua y hace que la isla parezca flotar. En ese momento cuesta distinguir dónde termina la tierra y dónde empieza el mar. El Mont Saint-Michel no impresiona solo por su belleza, sino por la sensación que deja, la de una obra antigua que entendió su entorno mejor que muchas construcciones modernas y que todavía hoy sigue desafiando al tiempo y a la naturaleza. Número 1. Pirámides de Giza, Egipto. En las afueras del Cairo, donde el desierto parece no tener fin, las pirámides de Giza siguen en pie como un reto silencioso para nuestra comprensión del pasado. La Gran Pirámide, levantada alrededor del año 2560 a.C., fue durante más de 800 años la estructura más alta jamás construida por el ser humano. No es solo su tamaño lo que impresiona, sino la exactitud con la que fue diseñada en una época sin acero, sin maquinaria y sin tecnología moderna. Cada bloque de piedra encaja con una precisión asombrosa, como si hubiera sido colocado siguiendo un plan que todavía hoy intentamos descifrar. Las pirámides no se levantaron al azar. Su orientación hacia los puntos cardinales es casi perfecta, un detalle que revela un conocimiento profundo de astronomía y matemáticas. Nada parece improvisado. Todo responde a una lógica clara, pensada para perdurar más allá de una sola vida, más allá de una civilización entera. Cuando amanece y los primeros rayos del sol recorren sus caras de piedra, la escena se vuelve casi irreal. La luz resalta sus formas limpias y hace evidente su monumentalidad. En ese momento, uno entiende que no son simples tumbas ni ruinas antiguas. Son mensajes tallados en piedra, enviados desde un pasado remoto hacia el futuro. Las pirámides de Giza no pertenecen solo a la historia de Egipto. Son un recordatorio de hasta dónde puede llegar la imaginación humana cuando el conocimiento, la paciencia y la ambición se unen. Y siglos después, siguen haciéndonos la misma pregunta: ¿cómo fue posible? Cierre. Las maravillas que hemos explorado hoy demuestran que el pasado no fue simplemente una época de primitivas construcciones, sino una era llena de genialidad y avances arquitectónicos que aún desafían nuestra comprensión. Desde las pirámides de Giza hasta las antiguas ciudades andinas, cada una de estas estructuras es un testimonio de la capacidad humana para soñar y crear más allá de las limitaciones de su tiempo. Cada una de ellas refleja un conocimiento profundo de las ciencias, la astronomía y la ingeniería, mucho más avanzado de lo que comúnmente se cree. Lo que nos muestran estos monumentos es que la ingeniería no tiene fecha de caducidad. Las civilizaciones antiguas lograron crear estructuras que siguen resistiendo el paso del tiempo, y muchas de ellas continúan deslumbrándonos con su precisión, escala y propósito.
La verdadera ingeniería, como estas edificaciones, no se limita por las tecnologías de su época, sino por el alcance de la imaginación humana. A medida que seguimos explorando los secretos del pasado, nos damos cuenta de que, tal vez, las civilizaciones antiguas estaban más conectadas con el futuro de lo que pensábamos. Si te apasiona descubrir los misterios que la historia oficial no siempre explica, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún otro viaje al corazón de la ingeniería y el arte antiguo. Cuéntanos cuál de estas construcciones te ha dejado más impresionado y acompáñanos en el próximo recorrido. Gracias por ser parte de este viaje por los logros más asombrosos que la humanidad ha dejado atrás. Hasta la próxima.